y demás. Ahí se está grabando entonces. Vamos a empezar con una pequeña anécdota, ¿sí? Para distendernos un poco del clima de guerra tan difícil que estamos eh, todos viviendo o hemos vivido. Entonces, vamos a empezar con una pequeña anécdota. En una oportunidad, después quédense tranquilos que va a haber lugar para preguntas y respuestas también. En una oportunidad, en una comunidad, no es un hecho verídico, pero vale la pena. Invitaron a un panel a 5 personas para que empiecen a hablar y bueno, cada uno exponga. El auditorio estaba lleno, había 400 personas, no cabía nadie, estaba lleno. Empieza a hablar el primer orador, 20% de las personas se levanta y se va. Empieza a hablar el segundo orador, otro 20% de las personas se levanta y se va. El tercer orador, lo mismo, se va un 20%. El cuarto orador empieza a hablar y se levanta un montón de gente, se queda una sola persona en la conferencia. Él mismo se pregunta a sí mismo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Doy la conferencia, me voy, la cancelo, la postergo? ¿Qué hago? ¿Por qué se fue la gente? Bueno, decidió con su conciencia dar la conferencia, pero lo picó el bichito de la curiosidad y se acercó después justamente a la persona que estaba escuchándolo y le preguntó, señor, todo el mundo se fue. Dígame, ¿y usted por qué se queda? ¿Por qué usted se quedó? Ah, muy sencillo. Después de que le tocara hablar a usted, me tocaba hablar a mí. Así que por eso me quedé. Bueno, ¿yo por qué traigo esta anécdota? Porque voy a hablar yo, no me voy a ir, voy a estar. Y espero que ustedes también estén del otro lado del Zoom y puedan escuchar. Y tenemos que hablar de temas complejos. Hemos titulado esta conferencia, ¿sí? La nueva guerra de independencia de Israel o la segunda guerra de independencia de Israel. Porque en realidad está mal lo que está apareciendo en muchos medios de comunicación. Se nos habla de la guerra de los 12 días. No es una guerra de 12 días. En todo caso, es una batalla dentro de una larga guerra que ni siquiera ha comenzado en 1948. Si queremos ponerle una fecha y otra vez lo podemos ampliar o después en las preguntas, comenzó quizá en 1921 con el robustecimiento de la Tercera Alianza, la Declaración Balfour, después de la Primera Guerra Mundial. No importa ahora en este momento. 1948 fue un capítulo dramático, importante, en donde Israel tuvo que hacer frente a 5 ejércitos árabes que querían destruirlo y los palestinos irregulares que también no aceptaron la partición de Israel en dos y querían destruirlo. No lo lograron, felizmente, por eso estamos aquí después de 77 años. A lo largo del tiempo han habido sucesivas guerras, sucesivos conflictos, intifadas, atentados terroristas. Todo es parte de un mismo conflicto que se ha segmentado. Que ha segmentado porque lo que empezó siendo un conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, hoy en día, por Irán con N, se transformó en un conflicto islámico, judío-islámico, o intentan transformar un conflicto judío-islámico arrastrando al Estado de Israel y poniendo a Israel como el primer país al cual hay que obviamente atacar. A ver, para que tengamos nosotros en cuenta lo presente y tratar de responder quizá algunas preguntas que ustedes también puedan tener. ¿Cuándo empezó la guerra o la batalla? Mejor dicho, ya que hemos hablado de batalla. En verdad, yo creo que independientemente de lo que comenté, un episodio de esta batalla que hemos visto comenzó hace 47 años atrás, cuando llegaba al poder el Ayatollah Khomeini en Irán, después de una revolución que derrocó al Shah de Persia, que era aliado de Israel, Estados Unidos, del mundo occidental, e impuso un régimen extremista islamista que no es distinto al que está ahora, que es exactamente el mismo y que tiene el mismo estilo de represión y el mismo estilo de odio. Eh, y por lo tanto, obviamente comenzó ahí, en ese sentido, a acelerar y darle a la guerra una magnitud diferente, a islamizar el conflicto, a tratar de transformar el hecho de que Israel no debe existir, no porque tenga o no derecho sobre la tierra de Israel, sino porque el Islam indica que alguna vez esa tierra fue conquistada por el Islam y por lo tanto debe ser redimida y reconquistada nuevamente. Si le sumamos que ahí está el Monte del Templo, donde ahora están las dos mezquitas, es una kufer, que firá, es algo malo que realmente los judíos dominen lugar donde están dos de las mezquitas, o una de ellas, de las 3 más sagradas mezquitas que tiene el mundo musulmán. Hay gente que está sin cámara que pide habilitar la cámara, yo para que lo controlen aquel que está como coequiper, que vayan viendo el chat porque hay gente que está intentando entrar con la cámara. Entonces,
Tenemos básicamente esa cuestión. Irán le dio un impulso al conflicto mucho mayor, lo agravó, le dio una dimensión muy, muy complicada. Ahora, para acercarnos más en el tiempo y no irnos tan atrás, entendamos lo siguiente. Año 2020. Estados Unidos elimina a Qasem Soleimani, el jefe de las llamadas guardias revolucionarias iraníes, que son el brazo militar de este cobarde régimen que gobierna hoy Irán, ya hace bastante tiempo, y la eliminación de él fue muy importante, lo hizo Estados Unidos, como dije antes. ¿Por qué? Porque Irán estratégicamente estaba conformando lo siguiente. Irán quería rearmarse hasta los dientes. Irán estaba ya a la búsqueda de un plan nuclear para atacar a Israel cuando tenga armas nucleares. Irán quería armas nucleares para posicionarse como una potencia central en toda la región y en el Medio Oriente en especial y usarla como un elemento disuasivo contra Israel, contra Estados Unidos, contra Occidente en general, contra distintos factores. Pero a su vez, Qasem Soleimani logró armar una serie de países y de grupos proxies, los llamados grupos cercanos a Irán, los Houthis en el Yemen, las milicias pro-iraníes en Irak, en Siria, Hezbollah, la rama de Siria Hezbollah, en el Líbano, Hezbollah, naturalmente, y también el Hamas, que está en el Líbano. En la Franja de Gaza, ni que hablar, el Hamas y la Yihad Islámica, que están presentes en la Franja de Gaza hasta el día de hoy. Por lo tanto, y además, me cuidaba, en Judea y Samaria, en los territorios, tratar de activar, obviamente, también el nacionalismo de los palestinos, de los árabes que viven en esos territorios. De manera tal que Irán comenzó un plan de estrangulamiento del Estado de Israel que tiene o tenía tres etapas. La etapa nuclear, que es la máxima, la aspiración iraní. La segunda etapa es una etapa misilística. Irán en este contexto lo que aspiraba era básicamente a generar una industria misilística importante, que la generó, y muy importante, y que hemos visto daños en Israel de significación, que pudieron ser peores, que pudieron ser mucho peores. Y Irán se reunió de proxies para, fíjense que la mayoría de los proxies, salvo los hutis, que están a 2.000 kilómetros, están bastante cerca de Israel en general. Por lo tanto, la intención era con fuerzas chiitas, dado que Irán es chiita, la intención era asfixiar básicamente a Israel, militar, políticamente, económicamente, de cualquier ámbito. Tuvo una falla o un problema Irán. El 7 de octubre del 2023, el Hamas islámico se le anticipó al plan pergeñado en Teherán y hizo lo que hizo, que ya sabemos las barbaries, obviamente alrededor de la Franja de Gaza, con los Yishudim, todo aquello que nosotros conocemos. Esto, que fue una tragedia y es una tragedia hasta el día de hoy, puso en tela de juicio la capacidad de Israel para poder responder a ese frente que Irán había armado. Pero la estrategia israelí, muy dolorosa al principio y después más asentada y basamentada, implicó desmoronar cada uno de los brazos del pulpo principal que era Irán y dejó a Irán al final. De esta manera, obviamente, se atacó la Franja de Gaza y la guerra continúa hoy día en Gaza y después analizaremos si hay tiempo por qué o dejaremos para las preguntas. En segundo lugar, lo que pasó también es que Irán desmoronaría al Hezbollah, generando un cambio dramático en la guerra, como si dijéramos en fútbol, daría vuelta al partido de fútbol completamente. En Siria se produciría un cambio fatal de régimen para Irán. El régimen sirio, que era pro-iraní, cayó en 2, 3 días. También es digno de explicarse el por qué y cómo puede seguir la situación ahora. También se cayó entonces ese frente norte. En la zona de Judea y Samaria, Israel de hace tiempo empezó un operativo exitoso para demoler prácticamente 3 campos de refugiados palestinos a los cuales ahora instaló bases militares israelíes y de esta manera neutralizaría la escalada de atentados. Fue un frente bastante tranquilo dentro de todo, lo que se ha visto en estos 2 años prácticamente casi de guerra, 1 año y 8 meses de guerra. La Franja de Gaza ya dijimos cómo está. Los hutis se mostraron desafiantes hacia Israel, Israel atacó, obviamente a los hutis varias veces, también los norteamericanos. Aún hoy todavía es un problema no resuelto, pero han recibido y han escarmentado. Las milicias pro-iraníes en Irak no participaron en la medida que vieron cómo Israel demolía uno a otro a los distintos rivales.
y llegó el turno de Irán. Llegó el turno de Irán. ¿Por qué llegó el turno de Irán? Porque después de muchos años de seguir de cerca el Mossad, el gobierno actual, los servicios de inteligencia de Israel, toda la operatoria de Irán para obtener armamento nuclear, se llegó un momento en que el 31 de mayo la Agencia Internacional de Energía Atómica dio un informe lapidario en donde decía que Irán está enriqueciendo uranio al nivel del 60% y eso le permitiría rápidamente obtener uranio enriquecido para 5 o 6 artefactos nucleares. Eso es lo que se llama un punto de, como se dice vulgarmente, cruzar el Rubicón. No se podía admitir. Y por lo tanto, Israel, que ya venía armando planes de contingencia desde hace 2 años y medio o 3 atrás, ante lo que le podía esperar con Irán, actuó y actuó excelentemente bien. Hoy por hoy hay en Israel y en el mundo, en Estados Unidos, y son discusiones de estos días, desde que hay un cese el fuego, y lo llamo cese el fuego porque no es un acuerdo de paz. Desde que hay un cese el fuego, hay discusiones. ¿Se han logrado o no los objetivos? ¿Se puede hablar de un triunfo de Israel? ¿Se puede hablar de un triunfo de los Estados Unidos? ¿O acaso triunfó políticamente Irán? ¿Qué es lo que pasó? ¿Hemos logrado destruir esta maquinaria? ¿Tal es así como lo dice Donald Trump, como lo dice Netanyahu? ¿Qué es lo que ha pasado con este tipo de cuestiones? ¿Cómo se llega básicamente a este final? No es algo que ahora podamos responder. Tiene que pasar algún tiempo hasta que se hagan las averiguaciones necesarias y tengamos los informes necesarios de gente de inteligencia responsable y no de gente que quiera hacer política en contra de Trump y en contra de Netanyahu, para básicamente saber si realmente se han logrado esencialmente los objetivos de neutralización nuclear de Irán, que es el objetivo más codicioso y más importante. Es verdad que se han golpeado 3 plantas centrales en forma importante, Natanz, Fordow, Isfahan. Es verdad que hay discusiones acerca de la utilidad o no de esto, pero por el momento se ha logrado un éxito bastante notable, bastante importante, y tenemos realmente lo que festejar en ese sentido. Por otro lado, tenemos otro logro importantísimo de parte de Israel, y es el hecho que se ha virtualmente no solo golpeado el plan nuclear iraní y se lo ha postergado, no está anulado, se lo ha postergado, sino que también lo que tenemos es el hecho de que Israel golpeó en forma importante el sistema misilístico de Irán. ¿Por qué? Porque un país puede tener cabezas nucleares, pero si no tiene misiles para montar la cabeza nuclear, de nada le va a servir la cabeza nuclear. No tiene cómo dispararla. Entonces Israel decidió naturalmente tratar de neutralizar estas amenazas, que también era una amenaza a la población, como hemos visto lo que pasó en Bat Yam, Tel Aviv, Beersheba, distintas ciudades de Israel que recibieron impactos de misiles muy graves de parte de Irán. Se calcula que Israel ha destruido casi el 60% de las lanzaderas. Después vamos a hablar un poquito más en detalle respecto a este tipo de cuestión y los logros, y por lo tanto, parcialmente su objetivo también está cumplido, aunque no es un objetivo final. Objetivo importante, importantísimo. Israel tuvo un dominio absoluto y total de los cielos de Irán desde el primer día. Dejó de existir la precaria fuerza aérea iraní. La defensa aérea iraní que se había recuperado de los golpes del mes de octubre no pudo hacer frente nuevamente gracias al Mossad y gracias a los pilotos israelíes, no pudo hacer frente al dominio israelí completo del cielo. Recuerden ustedes que se está discutiendo ahora en estos días de que Trump le pidió a Netanyahu que no haya un último operativo israelí momentos antes o momentos después de la firma de la tregua, porque ya 53 aviones israelíes estaban a 3 minutos de bombardear objetivos iraníes en Teherán y en otras ciudades, lo cual hubiera reanudado el conflicto militar, lo cual también le hubiera convenido a Israel en algún sentido, si absorbía naturalmente la pérdida de vidas civiles que podría ocasionar también el disparo de misiles, como realmente lo ocasionó. Israel logró en estos 12 días, lamentablemente, a pesar de los muertos civiles que hemos tenido, Israel logró bajar enormemente el nivel de andanadas misilísticas de Irán. Los primeros días nos arrojaron 100, 110 misiles y al quinto día estaban paseando la cantidad y por día nos arrojaban 10, 12 o había andanadas de 2, 3 para no dejarnos vivir, no dejarnos descansar, no dejarnos dormir.
Y esto fue un logro muy importante planificado por Israel. Podemos llegar a decir que lo que el Mossad hizo dentro de Irán con infiltración en las estructuras de poder iraníes en forma fenomenal es parecido, pero superior, superior, con creces al operativo de los Vipers. Ustedes recordarán con Hezbollah, donde Israel hizo detonar los Vipers a los miembros de Hezbollah y neutralizó a gran parte de Hezbollah. Israel tuvo otros logros también importantes. Destruyó parte importante de la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní, y eso no es un tema menor. La Guardia Revolucionaria iraní no es un ejército común, es un ejército que responde al poder. Tiene milicias basij que reprimen a la población. Está conformada por miles y miles de soldados que realmente tienen su comando operativo, su comando aéreo. Es un grupo militar independiente del ejército regular iraní, al cual Israel prácticamente no golpeó, solamente se dedicó a golpear a la Guardia Revolucionaria iraní. Israel quiso un logro más que no pudo. No le dio el tiempo. Y ahora veremos por qué. No le dio el tiempo, Trump no dejó, que fue, o lo que Israel quería, alentar a la población civil de Irán a que derroque a su propio régimen y se termine de una vez por todas un régimen dictatorial disfrazado de democracia islamista para poder terminar y generar un Medio Oriente mejor, más tranquilo, más calmo, con otra distribución, tratando de acercar a Arabia Saudita a un proceso de paz, los acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera, donde Irán y sus socios fueron un estorbo permanente. Ahora, la pregunta que muchos de ustedes se hacen es, ¿por qué se llegó a este final tan abrupto? ¿Por qué no se siguió avanzando y en qué condiciones se llegó? ¿Qué es lo que detuvo básicamente toda esta cuestión? En primer lugar, el que detuvo esta guerra fue Estados Unidos, más específicamente Donald Trump. Puede resultar sorpresivo, pero Donald Trump es una personalidad sorpresiva. Yo diría, y no soy psicólogo ni psiquiatra, pero tiene algunas características bipolares y tiene un ego sumamente elevado que hace que por la mañana se levante con un pensamiento y un objetivo determinado y por la noche manifieste que es completamente al revés. En estas últimas 48 horas ha retado y ha alabado a Israel a niveles increíbles. En estas últimas 48 horas ha dicho que Irán debe ser bendecido y después siguió diciendo que Israel tenía derecho a bombardear y destruir media Teherán. Contradicciones enormes, no de la política norteamericana en sí, sino de un conductor cuya egolatría y su intención de ganar el Premio Nobel de la Paz lo lleva a este tipo de situaciones dicotómicas que afectan a Israel concretamente. Y quiero explicarlo acá un poco más. Independientemente del ego y de la actitud mental de Donald Trump, que me permito realmente ponerle en duda su salud mental, lo digo de veras, independientemente de esto, hay intereses norteamericanos delicados. Estados Unidos no quería que la guerra continúe porque la guerra amenazaba con extenderse a países aliados vecinos de Estados Unidos. Qatar, un país complicado, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, países petroleros todos. Segundo punto, Irán, y podía hacerlo, amenazó con cortar el estrecho de Hormuz y por lo tanto ese pasadizo, ese pasaje de 36 kilómetros de ancho, impediría la salida del 30% del petróleo mundial y por lo tanto podría generar un impacto inflacionario en el mundo, desequilibrar las economías regionales, elevar durante algún tiempo muy pequeño el valor del barril, pero generar colapsos económicos importantes a los cuales el mundo occidental puede hacer frente, porque petróleo sobra en el mundo por distintos factores, pero inicialmente no podría. Y por lo tanto Estados Unidos no quiso. Estados Unidos no quiso entrar en guerra tampoco, porque sabía que tenía que enviar soldados a luchar al frente y no quería que haya bajas norteamericanas como las hubo en Afganistán, en Irak, en Siria, en Vietnam. No quería. Trump no es un hombre, parece mentira lo que voy a decir, Trump no es un hombre de hacer guerras. Trump es una persona de poner el palo y la zanahoria. Tengo el palo, tengo la zanahoria. ¿Qué preferís? Decime nada más qué preferís. ¿Querés la zanahoria? Hay zanahoria. ¿Querés palo? Hay medidas. Hay sanciones, hay ataques punitivos, como los hubo en Siria, como los hubo en Irak. Podemos hacer lo que quieras. Somos la primera potencia del mundo, lo podemos hacer.
qué es lo que querés, qué es lo que quieren. Por lo tanto, Estados Unidos juega básicamente con esta cuestión. Irán, por su lado, necesitaba desesperadamente para que el régimen no caiga, que se llegue a un final de la guerra, no al final de la guerra, por lo menos al final de la batalla. Irán no declina ninguno de sus objetivos. Sigue pensando que hay que destruir Israel, sigue pensando que tiene que ser Irán una potencia regional, sigue pensando que tiene que nuclearizarse, insiste en que tiene suficiente uranio para seguir adelante, rechaza ahora las intervenciones de la Organización Internacional de Energía Atómica para regular y analizar qué es lo que ha quedado en pie de aquello que Israel y Estados Unidos atacaron, rechazan, no quiere que nadie entre, quiere salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear, con lo cual se pondría en un marco de ilegalidad importante. Es decir, Irán sigue estando desafiante porque entiende que sus objetivos los puede mantener y porque puede reconstruir su poder nuclear, le va a llevar un tiempo. Algunos discuten, algunos dicen 6 meses, otros dicen 3 años, depende de las voces que se escuchen, pero no escuchemos voces. Esperemos informes fidedignos de gente que realmente esté interiorizada básicamente del tema, porque hay voces muy interesadas para golpear, como dije antes, a Trump y para golpear los logros del gobierno de Netanyahu, que venía muy hackeado y que el triunfo parcial, por lo menos ahora en esta batalla frente a Irán, le dio un aire importante al gobierno. El logro más importante de Israel, a pesar de que se le ha cortado, es el logro de haber desmantelado al enemigo principal del frente que se había armado. Ahora ya nosotros pensamos cómo va a seguir Irán, pero hace 13 días atrás pensábamos que Irán estaba cerca de una bomba atómica o dos o tres y pensábamos qué va a ser de nuestro destino o cuándo vamos a enfrentar ese problema. Ya ha cambiado la dinámica, los hechos son tan rápidos que los diarios son viejos no al otro día, sino a las 2 horas los diarios ya son viejos por la velocidad y el impacto de los cambios básicamente que hay. ¿Por qué Israel aceptó, si no le convenía, frenar la guerra? Y el motivo es bastante simple. Hay dos motivos esenciales. Un motivo tiene que ver con la fuerte presión norteamericana. Donald Trump. Nosotros necesitamos del apoyo norteamericano. Israel no tiene muchos aliados en el mundo. Europa aprobó la operación, por lo menos no la criticó. El mundo árabe dio un comunicado hipócrita. Irán es un país musulmán, no es un país árabe y tiene una rama islámica que es minoritaria en el Islam y por lo tanto es detestado por gran parte del mundo árabe. Así que el mundo estuvo en realidad a favor de esto. Y hoy en parte el mundo árabe lamenta que Israel no haya podido continuar y derrocar al régimen iraní de una vez por todas y modificar gran parte del Medio Oriente y encontrar algún tipo de salida política a los problemas existentes en la región. Eso es real. Entonces, Israel está atado por el aprovisionamiento de armas de Estados Unidos. Israel, que no podía destruir el reactor de Fordo porque no tiene la capacidad en forma de bombas, o puede hacerlo, pero mucho más lentamente, y no tiene los aviones necesarios para hacerlo, tuvo que someterse a Donald Trump y tuvo que someterse a las necesidades norteamericanas y al ego de Donald Trump también. El segundo motivo es que la población de Israel y el ejército de Israel empezaba a mostrar síntomas de fatiga, de agotamiento. Y eso es peligroso para la sociedad. Y por lo tanto había que encontrar una pausa necesaria para reactivar la sociedad, la economía, el turismo, el aeropuerto Ben Gurión, que otra vez vuelva el país a poder normalizarse, porque nunca se cortó tanto como se cortó en estos 12, 13 días, básicamente del combate que sostuvimos con Irán. Ahora, hemos dicho entonces cómo se llegó a este final con distintos escenarios para los tres países. Israel tuvo que comerse esta píldora amarga de no poder terminar con la destrucción, básicamente del régimen y generar un cambio global, conceptual, total, porque lamentablemente Estados Unidos se equivocó, por el motivo que sea, y no lo permitió. Pero claramente por el momento, y permítanme leer algunos datos, los resultados son claramente a favor de Israel en esta puja que hemos tenido en estos 13 días. Primero quiero hablar mínimamente de los logros de Irán. ¿Estamos bien con el tiempo, Abigail? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Eh, a ver, los logros de Irán. Irán logró disparar 550 misiles de largo alcance, algunos de ellos muy poderosos, algunos de ellos nuevos por primera vez, contra Israel. Se lanzaron más de 1000 drones contra Israel.
Tuvimos lamentablemente 28 muertos, desgraciadamente, 27 civiles y un soldado. Hubo decenas de casas destruidas, centenares. Hay 12.000 personas que no tienen hogar, que no las podemos olvidar. Dos drones, solamente dos drones israelíes se perdieron. A Dios gracias, ningún piloto israelí se perdió. Hubo daños importantes en el Instituto Weizmann. Hubo algunos daños en refinerías de Haifa. Hemos tenido daños. En la guerra no es fácil salir indemne de una guerra o de una batalla. Uno sale lastimado. Pero en comparación con lo que se pensaba en un conflicto abierto con Irán, realmente, y pido disculpas por las 28 personas que murieron, realmente lo que logró Irán fue poco y nada. Es realmente humillante para Irán después del esfuerzo bélico gigantesco que tuvo que hacer para frenar la embestida israelí, que no pudo ser contenida, solo lo salvó Estados Unidos, Irán. Curiosamente, Estados Unidos salva a Irán, que es un tema de geopolítica que habría que entrar a analizar, cometiendo para mí uno de los errores más graves de los últimos tiempos. No digo salva Irán, salva al régimen iraní, porque hay estudios que demuestran que entre el 50 y el 60% de la población de Irán está desconforme completamente con el régimen, que tiene sus partidarios y sus seguidores. Por supuesto que sí. ¿Cuáles fueron los logros de Israel? Muchos. En el ámbito diplomático, estratégico. En lo estratégico, la incorporación de Estados Unidos a la campaña, a la guerra. Israel estaba sola luchando contra 7 enemigos. Biden no quiso intervenir demasiado a nivel ofensivo. Hemos logrado incorporar a Estados Unidos, que atacó objetivos directos de Irán, Fordow especialmente, pero fue importante y fue suficiente como un golpe. De manera tal que la campaña de Estados Unidos, luego la participación, no fue solo defensiva, sino que fue ofensiva también. Y eso fue muy importante para Israel. Segundo aspecto a tener en cuenta, los socios de Irán en el Medio Oriente colapsaron todos. Se perdió en Siria el régimen de Bashir el-Assad por otras circunstancias, pero fue una pérdida dramática para Irán y un éxito para Israel. ¿Por qué? Porque Irán e Israel no tienen límites. Los separan 1.500 kilómetros de distancia y por lo tanto Israel tuvo que generar un corredor aéreo y ese corredor aéreo fue sobre territorio sirio y la defensa aérea siria no participó en ningún momento para frenar a los aviones israelíes. ¿Saben cuántas misiones llevaron a cabo los aviones israelíes? 1.200 misiones de combate. 600 de esas misiones, los aviones se abastecieron en el aire, o sea, sin bajar a los aeropuertos militares israelíes. Esto va a entrar en los anales de la historia militar y política como un logro fenomenal, por donde se lo mire. Es un logro gigantesco de Tzal, de la Fuerza Aérea, de los chicos, de las chicas, de los mecánicos que asistieron a los aviones, de la defensa aérea israelí, que si bien no fue hermética, porque no hay nada hermética, pero fue absolutamente fiable y confiable. Tuvimos una tasa de no derribo de un 96%, es decir, que de las 100 cosas que nos tiraban encima, 95 las derribábamos. De los 1.000 drones que Irán arrojó contra Israel, uno solo cayó en Beit Shean y a Dios gracias no causó más que un daño físico destruyendo una casa. ¿Ustedes se imaginan un país que reciba 1.000 drones en 12 días y que ni uno de ellos prácticamente pueda entrar? Son drones con cabezas explosivas de 10, 12, 13 kilos. No son muy importantes a nivel del daño que pueda hacer, pero puede paralizar un país. Y de hecho, eso es lo que intentaban. Pero además, fíjense ustedes, Hezbollah, un aliado natural de Irán, no disparó un solo misil, ni siquiera simbólicamente. Dio solamente una declaración tímida de apoyo a Irán y la agresión del enemigo sionista. Ya conocemos la propaganda y ya conocemos la descalificación dentro del mundo árabe musulmán respecto al sionismo. Las milicias en Irak no se sumaron, no dispararon un solo misil desde Irak contra el Estado de Israel. Los hutis, que durante tanto tiempo antes de la guerra nos disparaban un misil, 2 misiles por día, nos llevaban a refugio, nos ocultábamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, seguíamos esta rutina. 2 veces dispararon nada más. 2 veces dispararon los hutis, nada más, y fueron contenidos.
Israel tuvo una amplísima legitimidad internacional. Las Naciones Unidas no se reunieron para sancionar a Israel comúnmente lo hacen, como comúnmente lo hacen. Así que fíjense la cantidad de logros que realmente tuvo. En el ámbito nuclear, ya lo dije, Israel y Estados Unidos atacaron a 3 plantas importantes y creo yo, sin ser especialistas, que retrasaron, no anularon, pero retrasaron en forma importante el plan nuclear iraní. El tiempo lo va a decir. Las evaluaciones iniciales nos indican que hubo daños significativos en estas plantas, pero no está claro si los depósitos de uranio enriquecido fueron dañados. Hay, según dicen algunos especialistas, cerca de 450 kilos de uranio enriquecido que no aparece, que no está. Está enterrado, fue sacado antes de tiempo, alguien filtró información de inteligencia de Estados Unidos y los iraníes sacaron el uranio enriquecido de la planta de Fordow 48 o 72 horas antes. Todo esto hay que analizarlo, todo esto hay que verlo. En el ámbito misilístico hemos destruido el 65% de las lanzadoras de misiles de Irán. Si no hay lanzadora de misil, no hay posibilidad de disparar misiles. Irán, que limita con Irak y del otro lado con Afganistán, tuvo que correr sus lanzadoras hacia la frontera afgana porque la aviación israelí llegó hasta 2.300 kilómetros de profundidad. ¿Ustedes saben lo que significa por un piloto israelí de estar ahí varias horas volando para llegar, bombardear, volver, asistirse y salir nuevamente por una futura misión que le van a ir indicando? Es excepcional. Entre 800 y 1.000 misiles balísticos que tenía Irán fueron destruidos, aunque todavía tiene una cantidad importante que hay que hacerse cargo de ello, porque todavía realmente quedan. La eliminación de 4 comandantes militares clave, jefe de los guardianes de la revolución. Moría uno, ponían a otro y moría el segundo también al poco tiempo. Es algo insólito, realmente increíble cómo se descabezó durante los primeros días de la guerra esta cuestión. Cientos de miembros de las milicias Basij, que son parte de la Guardia Republicana Islámica iraní, que son los factores de represión, murieron en esta guerra, aliviando la presión sobre la población iraní. Hablé antes de la tasa de intercepción. Naturalmente, en el ámbito defensivo, el suministro de elementos militares a Israel no se suspendió. Hubo algunos momentos críticos en donde se espació la defensa aérea, pero fueron rápidamente superados e Israel volvió a la capacidad defensiva que tenía antes. El famoso escenario de oscuridad, de que un ataque iraní nos iba a cortar la luz o nos iba a mandar al refugio 5 días o que no íbamos a tener agua. Nada de esto pasó, solamente un misil iraní que cayó cerca de Ashdod cortó la luz en algunas localidades que rápidamente se restituyeron. La superioridad aérea israelí fue abrumadora bajo todo punto de vista y destruyó el 85% de la capacidad defensiva de Irán a nivel aéreo. Más de 80 baterías de misiles tierra-aire iraníes fueron destruidas completamente. O sea, el grado de destrucción es enorme. Y para terminar de dar lugar a las preguntas, pero previamente a que antes y a Abigail les informe algo, quiero hablar del último punto. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se avecina? ¿Qué podemos básicamente esperar? Primero, Israel tiene que volver a reequiparse, Israel tiene que adquirir la mayor cantidad posible de independencia militar para quebrar la dependencia de Estados Unidos, ¿sí? No porque Trump no nos haya dado lo que necesitemos, sino porque no podemos depender de barcos que lleguen a Haifa o que lleguen a Ashdod y descarguen contenedores enteros de misiles y de baterías y de proyectiles antiaéreos y repuestos de avión. Tenemos que buscar la independencia militar urgentemente, por lo menos lo más rápidamente posible. Segundo, las fuerzas de seguridad de Israel y las fuerzas de inteligencia, el Mossad, el Amán o distintos servicios de inteligencia van a tener que volver a planificar una nueva inserción de inteligencia dentro de Irán, porque los iraníes tampoco son tontos y van a empezar ahora la caza de brujas y van a empezar a perseguir y matar o colgar, ya lo están haciendo, a centenares de iraníes que supuestamente habrán colaborado o no, no sabemos, con Israel, con el Mossad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Israel va a tener que repensar toda la reingeniería de cómo volver a vigilar exactamente bien a Irán, no solo a nivel satelital, como ya lo hace, o con drones, sino también a nivel humano.
y hasta dónde volver a infiltrar a los cuadros iraníes, como se logró básicamente en esta guerra. Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, también va a tener que pensar y va a tener que mirar porque si bien Donald Trump nos ha dado materiales de guerra y nos ha dado apoyo político y su acción ha sido mejor que la de Biden, que nos ató las manos en la franja de Gaza y no permitió que avanzáramos más rápidamente sobre la zona de Rafah, y hoy el resultado sería otro, distinto, completo quizá a lo que está viviendo dramáticamente hoy en la franja de Gaza y que lo vivimos con la muerte hoy a la mañana, a la madrugada, de 7 Sadiquim, de 7 sagrados soldados que lamentablemente perdieron su vida ante esta situación difícil que se vive en Gaza. Estados Unidos va a tener que revisar muchos aspectos también en su relación. Es un error grave haber dejado en pie al régimen iraní por el supuesto temor a que la guerra se expanda a otros países de la región. Es un grave, un gravísimo error, porque Irán no va a desistir de sus políticas. No lo va a hacer porque su pensamiento islamista extremo se lo impide hacer, porque el régimen que tienen le impide hacerlo. Ellos no conocen lo que es la derrota, es como un hormiguero. Ustedes destruyen un hormiguero, pasan los 3 días y van a ver que las hormigas construyeron lentamente el hormiguero de vuelta y lo vuelven a destruir y van a ver que el hormiguero está construido. Así es la lucha contra el terrorismo islamista. Si uno claudica está perdido, no puede claudicar. Israel no tiene que claudicar y no puede claudicar ante esta cuestión. Estamos en el epitafio de una batalla, no es el fin de la guerra, va a haber otros rounds con Irán, no sé cuándo, no sé cómo, no nos durmamos en los laureles, tenemos por supuesto mucho para festejar, tenemos que solidificar nuestra posición en el mundo, tenemos que mejorar mucho más nuestra tarea de esclarecimiento y nos queda mucho por delante para hacer también en otros frentes. Tenemos que llegar lo más rápidamente posible a una solución militar, política, se analizará en la franja de Gaza, liberar a los Hatufim, a los cautivos del horror que están viviendo ya hace 620 y pico, 28 de días o más también, sin que esto signifique para Israel un retroceso a nivel militar de lo que se ha conseguido, que es un equilibrio difícil. Hay mucho trabajo por delante, pero miremos la copa llena. Por el momento es mucho más lo que se ha ganado, son muchísimos los logros que hemos tenido en esta guerra y que nos han aliviado la situación y la presión que tenemos, y tenemos la oportunidad para que cuando se presente el próximo round podamos dar el golpe definitivo antes que el mundo nos vuelva a frenar o Estados Unidos u otro que gobierne en Estados Unidos vuelva a ser de las suyas. Abigail, la palabra con vos. Gracias por la Bueno, posibilidad de Natalio, participar. un placer y un honor enorme poder contar con usted para esta conferencia de Abaita. Gracias por esclarecer, por fortalecer, por ayudarnos a entender un poquito más la situación y siempre con esa visión de Emuná y por dejarnos ver la fuerza y la grandeza de Israel y ayudarnos a atravesar este momento. Me gustaría, antes que abremos la posibilidad de las preguntas, contarles un poquito de lo que estamos haciendo ahora en Abaita. Como les comenté al principio de la reunión, si en épocas de relativa paz de Israel nosotros brindamos un marco comunitario, un marco de pertenencia, en los momentos difíciles, en los momentos de guerra, en los momentos de tensión, más todavía. Y justamente esos últimos 12 días tuvimos un MOKED, un centro de asistencia telefónica abierto 24 horas en 7 lenguas diferentes para brindar asistencia e información a diferentes OLIM. Ayudamos a trasladar a varios OLIM que no tenían refugios cercanos a sus casas. Estamos juntando ahora electrodomésticos y muebles para OLIM que sus casas fueron destruidas. Tenemos un centro también donde derivamos personas que necesitan algún tipo de atención psicológica o de contención. Y todo esto, por supuesto, más la actividad diaria nuestra, requiere de recursos económicos. Si Dios quiere, nosotros la semana que viene estamos abriendo una campaña de recaudación. Todavía no está oficialmente abierta, pero aprovecho la oportunidad
para los que conocen Abaita y para los que es el primer encuentro con ustedes en Abaita, voy a dejar acá en el chat el link donde ustedes pueden, eh, anotarse como embajadores para poder ayudarnos en la recaudación en esta campaña o simplemente ayudarnos con una donación. Un ratito voy a dejar acá el link. Y ahora sí, vamos a abrir la conferencia a preguntas. Tenemos dos opciones, o que dibujen la manito y nosotros vamos a abrir el micrófono de quien quiere preguntar o levantar la mano, o escribir en el chat. Ok. Entonces le damos ahora la palabra a Mariano, que es el primero que veo con la mano levantada. Bueno, gracias. Gracias, Natalia, por toda la charla. La verdad que siempre, como siempre, es muy esclarecedora. Yo lo que quería saber, más que nada, es con respecto al apoyo de Estados Unidos que tiene con respecto a Israel. ¿Por qué es tan relativamente incondicional? Eso es lo que quería saber. O sea, ¿por qué Estados Unidos sigue apoyando a Israel militar, diplomáticamente, con los vetos que tienen las Naciones Unidas y demás? Más hoy que yo le preguntaba a usted en el momento, más hoy que ya se ve que Estados Unidos mismo puede hacer alianzas con los países árabes que son mucho más poderosos que Israel, y que por el otro lado, Israel reconozcamos que está teniendo una mala reputación actualmente por producto de tanto políticas internas como de la propaganda amplia, propaganda antisionista que existe. No logro entender por qué persiste este apoyo de Estados Unidos, de dónde surge. Bueno, muy bien. ¿Sabés dónde surge el apoyo de Estados Unidos? De la historia de los Estados Unidos. En 1776 Estados Unidos se independizó. Fue el primer país americano que consagró la libertad de culto en forma absoluta. Aún antes de la Revolución Francesa de 1789, Estados Unidos emancipó a los pocos judíos que eran de origen sefaradí, que provenían de Brasil y del Caribe, y que se asentaron en New Amsterdam, que después sería Nueva York, hoy en día una de las comunidades judías más grandes del mundo. Estados Unidos fue un país que nació bajo la influencia importante. Mirá qué interesante, la gente no siempre lo sabe. Estados Unidos se formó y tiene muchas raíces en el Tanaj, se formó en la Biblia hebrea. Los británicos que escaparon por la intolerancia religiosa en Gran Bretaña y que vinieron al Mayflower y fundaron las colonias británicas eran hombres esencialmente religiosos, cristianos, sí, diferente a la religión judía, sí, pero con el mal llamado Antiguo Testamento en la mano. Yo prefiero llamarlo Tanaj en la mano, la Biblia hebrea en la mano, sabiendo que esas narraciones y que esos hechos están emparentados con ellos también. No importa ahora las discusiones teológicas, podemos entrar después en otro momento a debatirlas, a discutirlas. Ese es el espíritu de Estados Unidos, pero hay más. ¿Y por qué hay más? No solo hay más que porque en Estados Unidos vive una comunidad judía muy importante, muy influyente, que ha escalado en grandes posiciones de poder dentro del Partido Demócrata, en menor medida dentro del Partido Republicano. Mirá qué ironía, ¿no? Porque hoy estamos más cerca de los republicanos. En cualquier elección norteamericana, de cada 100 judíos, 75 votan a los demócratas y 25 votan a los republicanos. Ahora, si vos preguntás quién nos apoya más en Estados Unidos, por lejos los republicanos. Entonces, hay algo que está fallando en la comunidad judía norteamericana y que seguramente va a empezar a modificarse después de esta situación que estamos básicamente viviendo. Pero además de tener en común un pasado religioso entre Estados Unidos, el pueblo judío e Israel, además de ser la segunda comunidad judía en el mundo, además de esto, Israel y Estados Unidos son potencias tecnológicas de primer nivel, son potencias educativas de primer nivel, son potencias militares de primer nivel, comparten modelos democráticos de primer nivel. Podrá criticarse muchas cosas de Israel y muchas cosas de Estados Unidos, pero son modelos democráticos plenos, en los cuales se debate, se discute, se toman resoluciones. Así que la alianza incondicional de Estados Unidos para con Israel, por un lado, se sostiene en estos puntos en los cuales te he manifestado, y por otro lado, se sostiene porque Estados Unidos entiende que desde el punto de vista militar y político
el aliado más confiable que tiene en el Medio Oriente es el Estado de Israel. Ahora, si nosotros analizamos un poco la historia de las relaciones más estrechas y más, ¿cómo diríamos? A ver, desmenuzamos un poco lo que yo te dije tan lindo, tan armónico, y lo vamos y lo vemos un poquito más en la historia. Estados Unidos le ha jugado a Israel algunas muy malas pasadas. E Israel también le ha jugado a Estados Unidos algunas, como dirían los mexicanos, ya que estamos en la baita, algunas chingadas, algunas cosas medias complicadas. Vamos a dar algunos ejemplos. Estados Unidos, que votó la Declaración 181 de Naciones Unidas, la resolución, reconociendo la partición de Israel en dos estados, uno judío y uno árabe, erróneamente dicen palestino, pero era árabe, no importa ahora. Es Estados Unidos cuando después comenzó la guerra de la independencia y aún antes, se retobó y no quiso apoyar la declaración de la independencia de Israel. Tuvo que viajar urgente Golda Meir, Ben Gurión llamar urgente, desesperado, para que el presidente en aquel entonces, creo que era Truman, apoyara básicamente la resolución y Estados Unidos lo hizo porque del otro lado la Rusia o la Unión Soviética Comunista de Stalin lo hacía y por lo tanto generó ese equilibrio. Fue una muy mala jugada de Estados Unidos. En 1956 nos vuelve a jugar mal de vuelta. ¿Por qué? Porque cuando Israel rechaza o lleva la guerra de noviembre del 56, la campaña del Sinaí contra Egipto y conquista la Franja de Gaza, la famosa Franja de Gaza, Estados Unidos hace frenar la guerra y genera que Israel retroceda y se pierdan los logros de esa guerra también en gran parte. En 1967 tiene un barco espía, el Liberty, en los años de la Guerra de los 6 Días, para espiar todos los movimientos militares de Israel. Israel ataca ese barco y dice que es un accidente de aviación. Está bien, ¿qué podía decir Israel? Y recién después, ya en la guerra del 73, Estados Unidos se compromete mucho más con Israel, pero también vemos que el llamado tren aéreo militar norteamericano ayudó a Israel en la guerra de Yom Kippur en la última semana de las tres guerras. Ya estábamos prácticamente sin armamento. Podía Israel llegar a perder el Golán o podía llegar los egipcios a avanzar. Y después hubo mucho más, pero mucho más. Por ejemplo, Israel bombardeó el reactor nuclear en 1981 de Irak y le hizo un gran favor a la humanidad, un enorme favor a la humanidad. Sin embargo, Ronald Reagan se enojó con Estados Unidos, con Israel y amenazó con sanciones. Increíble, conservador, y amenazó con sanciones políticas. Y así se van desarrollando otros capítulos de choques, de conflictos subterráneos entre Estados Unidos e Israel a lo largo del tiempo. Pero a pesar de todo, la alianza se mantiene estrecha por los factores que te he justamente mencionado. Pobre de nosotros desde el punto de vista político, y lo digo con una mano en el corazón, si los demócratas estuvieran en este momento en el poder, no hubieran permitido que Israel generara este ataque a Irán y anulara, el tiempo que sea, la capacidad misilística y la capacidad nuclear y aérea de Irán. Biden o Kamala Harris no lo hubieran permitido bajo ningún punto de vista. Por mucho menos nos bloquearon en la Franja de Gaza y nos obligaron en un conflicto complicadísimo en la Franja de Gaza, del cual ahora nos es difícil salir, terminar y encontrar un final feliz a esta cuestión. Por mucho menos. Así que no hubieran permitido esto por el temor a la expansión de un conflicto mundial, aumento del petróleo, cierre del estrecho de Hormuz, coalición antinorteamericana, atentados terroristas antinorteamericanos en el mundo, por un sinfín de factores. Por lo tanto, la relación se mantiene. Va a seguir siendo estrecha por un motivo central. En política internacional no hay amigos. En política internacional hay intereses creados. Y Estados Unidos e Israel tienen intereses creados en común. Comparten aliados y comparten no tan aliados. Y por lo tanto eso los lleva, obviamente, a afianzarse. ¿Es un precio caro para Estados Unidos? Sí, es un precio caro para Estados Unidos, pero desde su rol de potencia militar, tecnológica, puede hacer y superar esa situación. Te doy un ejemplo del día de hoy. Del día de hoy. Estados Unidos, Trump participó hoy en la reunión de la OTAN. La OTAN en gran parte es mantenida
militarmente por un porcentaje de dinero muy elevado de Estados Unidos. Trump golpeó la mesa y dijo, señores, ustedes en lugar de poner el 0,2% van a poner, no sé, el 3 o el 4% de su presupuesto militar para organizar la OTAN. Y la OTAN dijo que sí, porque está viendo lo que está pasando con Ucrania y Rusia y está viendo que Estados Unidos se retoba. Y por otro lado, hay antecedentes históricos. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entró tarde a la guerra y le costó a Gran Bretaña y Francia hacer que Estados Unidos entrara a la guerra. Son los alemanes que cometieron el error de hundir el Lusitania, que llevó a Estados Unidos a entrar al conflicto militar. Y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también entra tarde, en 1941, y lo hizo porque Japón atacó Pearl Harbor, si no quizás Estados Unidos no entraba. Es decir, esta política norteamericana es muy compleja, porque desde el punto de vista de las relaciones exteriores es muy sólida, es muy consistente, es muy importante, pero desde el punto de vista interno, los que manejan la Secretaría de Estado y el Ministerio de Defensa de Estados Unidos son los que responden a la línea del vicepresidente actual de Estados Unidos, Vance. Son los no intervencionistas, aquellos que dicen no, que Estados Unidos tiene un rol secundario en el mundo y no primario, que ya no tiene que hacer valer su poder, su hegemonía, que hay que tener un mundo multicultural, mucho más abierto, permitir la expansión de otras potencias. Qué lindo sería el mundo, ¿no? Si Turquía se pondría al nivel de Estados Unidos o China o cualquier país formaran bloques de poder y disputaran el poder de los Estados Unidos. Corea del Norte. Corea del Norte, exactamente, Corea del Norte. Es decir, hay gente que piensa o que entiende que Estados Unidos sigue con un rol imperial. No es un rol imperial, es un rol de ordenador de las circunstancias mundiales en la medida que se puedan ordenar. A veces lo permite y a veces no lo permite. Y son los intereses cruzados que hacen justamente cortocircuito en el gobierno norteamericano, en la estructura de poder de los Estados Unidos también, y en la personalidad tan fuerte, tan complicada de Donald Trump. Miren, a menudo nosotros cometemos un grave error, todos, y es natural, es normal en los seres humanos. Analizamos la política solo desde la geopolítica, desde lo militar, desde lo estratégico, pero no analizamos la geopolítica desde las personalidades. Si Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial hubiera estado gobernada hasta el final de la guerra por Chamberlain, Gran Bretaña habría perdido la guerra. Gracias que Churchill ganó y gobernó como gobernó y llevó adelante a Gran Bretaña a la victoria, se pudo ganar, por lo menos del lado de Inglaterra, y arrastrar a Estados Unidos a que también intervenga, contener a Rusia, etcétera, etcétera, y todo lo demás que conocemos. Las personalidades son importantes. Las personalidades, para bien o para mal, son gravitantes. Y la verdad, en este mundo, en donde mucho se puede criticar muchas cosas de distintos países, porque no hay países perfectos, nosotros debemos buscar las alianzas, las mejores alianzas con aquellos países que puedan convivir y coexistir con nuestro sistema democrático, con nuestras creencias como judíos, con nuestro espíritu de mundo occidental y libre, de libertad de expresión, de libertad también de opción de cómo uno quiere vivir, manteniendo las características de Israel como Estado judío, independiente, democrático, sólido, y con aliados que valga la pena tenerlos como aliados, y no ser socio de países siniestros con regímenes siniestros, no como país, como Venezuela, como Corea del Norte, como Pakistán, u otros tantos ejemplos que abundan. Prefiero lidiar con Estados Unidos con todo lo que esto implica. Tenemos una pregunta más de Gloria. Gloria Sigal, creo que está por allí. Gloria, espera que te liberamos el micrófono. También está Joaquín Peralta, creo que quiere hacer una pregunta. Ok, entonces vamos a hacer dos preguntas más, si veo si hay alguien más que está esperando. Natalio, Ok, Sí, ahí estamos. Gloria, ¿me sí. están escuchando? Te Sí, escuchamos, Gloria, perfectamente. Correcto. Primero, el uranio no lo destruyeron, está tapado. ¿Qué lo pasa con comenté. eso? Comenté que una de las opciones es que el uranio no haya sido destruido, y es claro que no ha sido destruido, porque si el uranio hubiera sido destruido en su totalidad, deberíamos ver en Irán emanaciones nucleares que hubieran contaminado gran parte de la población.
Y eso claro. no lo notamos, no notamos ese nivel de reactividad. No yo que no tengo aparatos para medirlo, la gente especializada. Igual destruyeron los lanzadores, así que también. Por eso lo Otra comenté, Gloria, por eso cosa, lo ¿quién va comenté. a pagar? ¿Cómo? Perdóname, pero estaba luchando que no estaban habilitadas los videos. Aparte no entiendo por seguridad, escúchame, yo estoy en mi casa. Bueno, Bueno, seguridad ¿quién va a cibernética, pagar Gloria. la reconstrucción? Escúchame, ¿quién va a pagar la reconstrucción de tantos edificios? O sea, creo que está destruida todo Israel, salvo Tel Aviv, o No, sea, no, edificios Gloria, por amor fuertes. de Dios. Gloria, Gloria, Gloria. Por favor, primero, que no está destruida todo Israel. Segundo, que como Israel es un país libre y democrático, permite que más de 500 corresponsales extranjeros de distintas cadenas puedan deambular por todo el país y sacar fotos. Entonces, ¿qué pasa? Te saca una foto de un impacto de un misil terrible en Beersheba y te muestra un edificio destruido con los alrededores destruidos y después hacen que Gloria Segal piense que está todo Israel destruido. No está todo Israel destruido. A Dios gracias que no está todo Israel destruido. Israel está en pie. Y si lo que no está en pie se va a volver a poner en pie lo antes posible, no tengas la menor duda, Gloria, que ya ahora mismo Israel está empezando a reconstruirse completamente desde lo económico, desde lo militar, desde las distintas opciones, con toda la diferencia que tenemos. A diferencia de Irán, ¿qué es lo que pasó cuando comenzó la guerra, Gloria? Irán cerró para su población el acceso a Internet y al WhatsApp, típico de las dictaduras generales que no quieren saber qué pasa con su población. ¿A vos te parece normal, Gloria, que Irán tiene mucho para festejar y han organizado festejos en plazas por el triunfo? ¿Cuál triunfo? El haber disparado 5 misiles consensuados contra una base norteamericana en Qatar, pero eso es una cosquilla. Han sido derrotados tremendamente, deben lamerse las heridas y lo deben estar aprendiendo, solo que el ego islamista extremo que tiene no les permite asumirlo, adoptarlo, admitirlo y dejar que su población se manifieste. Joaquín, la pregunta tuya, a ver si lo desmuteamos a Joaquín, que estaba por allí. Hola Natalio, muchas gracias. No, a Un vos por gusto estar. poder tener una conversación contigo, aunque sea por videollamada. Te sigo por WhatsApp. La verdad que admiro la manera en cómo expones y vas exponiendo a diario y el esfuerzo físico e intelectual que eso significa, mantenernos informados a todos sobre la situación allá en Medio Oriente. No, Joaquín, Vos fíjate que no me alabes tanto, Joaquín, que lo voy a transformar en Trump, Joaquín, no me alabes tanto. te comento y voy a la pregunta. Este año tenía pensado volver a Israel y bueno, esta cuestión del conflicto que surgió a meses de que yo había regresado a la Argentina me dejó muy... Tengo gente conocida en Airia, amigos míos que, bueno, gracias a Dios están bien ellos actualmente, pero con todo el estrés propio de todo este conflicto. Las preguntas, Natalio. La Sí. primera, ¿cuál es la estrategia, según vos, cómo lo puedes entender, de que no se le haya dado el golpe final a Irán para sacarse esta piedra del pie que realmente es preocupante para todo lo que sería el Medio Oriente y parte de Europa? ¿Por qué no se le dio el golpe final a Irán? Y segundo, lo más importante de mi pregunta es las personas que están todavía secuestradas en Gaza. Eh, ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se las puede encontrar en ese marco de territorio que es pequeño? ¿Qué está pasando? ¿Qué se Bueno, sabe de eso? Bueno, la primera pregunta yo en gran parte la respondí a lo largo de la charla. Yo lo que te dije es que Estados Unidos tiene miedo a la expansión de un conflicto global amplio, generalizado, en un sector que sostiene gran parte de la economía mundial, que todavía es petrolero dependiente. Ya hace muchísimos años atrás que se hablaba que cuando el mundo logre energías que no provengan de metales, de minerales fósiles como el carbón y el petróleo, vamos a estar mucho mejor. Pero a pesar de que tenemos ahora fuentes de energía diversas y en Israel abundan, como el sol, el viento, el agua, las mareas, etcétera, etcétera, todavía por intereses lamentablemente económicos muy mezquinos de muchísimas empresas y no pocas radicadas en Estados Unidos y en el mundo occidental, seguimos siendo
petroleramente dependientes del mundo. Si no rompemos el petróleo dependiente, vamos a seguir con este tipo de problemas, este tipo de enfoques. Y por otro lado, también hay intereses creados en industrias armamentistas importantes de Estados Unidos y de otros lugares del mundo, de China, de Rusia y de otros lugares, porque obviamente el vender armas genera una cantidad de ingresos importantes para distintos países. Israel también vende armas porque lo tiene que hacer, porque necesita defenderse, porque necesita tener industrias autónomas que le permitan generar los recursos necesarios para las situaciones que hemos planteado y por lo tanto también tiene que vender armas a distintos países y lo hace, no hay por qué ocultarlo, porque eso es totalmente lícito. Entonces, tenemos que entender básicamente que Estados Unidos justamente optó por esta política de retracción para que no se desmadre y se plante una guerra que además de ser regional podría transformarse en nuclear. ¿Por qué? No porque Irán todavía no fuera una potencia nuclear, sino porque Corea del Norte y Pakistán se manifestaron inmediatamente en favor de Irán y hasta inclusive hablaron de disponer de cabezas atómicas. Pakistán es una potencia atómica, Corea del Norte no admitida, pero también. Y si llegaban, obviamente, cabezas nucleares a Irán, entonces sí que realmente tendríamos problemas muchísimo más graves de los que realmente tuvimos. Y la acción de Israel debería haber sido aún mucho más contundente de lo que tuvimos. Y además, una intervención de Corea del Norte y de Pakistán, automáticamente de Pakistán, implicaría que la India entra al lado de Israel. Y estamos entonces, sin quererlo, en una tercera guerra mundial de escala no. ¿Sabe lo que eso significa para el mundo? Puede significar su destrucción. Por lo tanto, es entendible también que se haya, lo digo de verdad, es entendible que se haya querido frenar el conflicto para que no escale a un nivel que se hiciera incontrolable. Esto es como la fiebre. Tenés 37, toma algo ya cuando tenés 37 y medio. Si vas a tomar cuando tenés 39 y medio, te va a ser difícil ya bajarla. Agarrarla a tiempo. Bueno, caes exactamente lo mismo. Lo segundo de Gaza ameritaría una charla aparte, creo que no nos da el tiempo. Es triste, es doloroso lo que pasa en Gaza, pero quiero definir, porque no quiero eludirme, no quiero que sientas que evado la respuesta. Yo quiero decirte y decirle a todos lo siguiente. Me duele en el alma, emocionalmente, y entiendo claramente cada familiar cuando habla y se queja porque su hijo, su novio, su nuera, su yerno o quien sea está todavía en las mazmorras del Hamas, en las peores condiciones que un ser humano pueda estar. Lo entiendo claramente 100%. Pero por otro lado, también entiendo que un gobierno tiene la responsabilidad, sea este u otro, no importa cuál, de mirar más allá del sufrimiento particular de familias. Y lo digo con una mano en el corazón. No lo diría esto delante de un familiar, no lo diría. Pero delante de la gente que está escuchando, que quizás seguramente no tiene familiares, no tiene amigos, lo digo con una mano en el corazón. Los intereses nacionales de un Estado deben primar sobre los intereses particulares de algunas familias, de pocas o de muchas, porque con este criterio tampoco hubiéramos tenido que ir a una guerra contra Irán, porque sabíamos que iban a caer misiles acá y que nos iban a dañar. ¿Sabés cuál era la proyección de los militares en Israel en un conflicto directo con Irán de cuántas víctimas israelíes podría haber? Calculaban entre 400 por lo bajo a 4.000 víctimas fatales, de un choque bélico con Irán. A Dios gracias, no sucedió esto y hemos tenido que lamentar 28 víctimas. Pero entonces, si pensamos que un gobierno no va a ir a un conflicto militar porque realmente su población obviamente lo va a sentirse, pero bueno, entonces dejemos que Irán se arme atómicamente y cuando tengamos que reaccionar va a ser muy tarde. El Talmud dice claramente que cuando alguien viene a matarte, vos estás autorizado a levantarte primero y golpearlo. Y es lógico, aunque al derecho internacional no le guste, y a las Naciones Unidas no le guste, y a Guterres no le guste, pero es así. Los que se quejan de esto
se desactivó el audio, perdón, no sé dónde me quedé, que les decía que obviamente en Gaza no les gustaría en Gaza a los habitantes de los distintos países del mundo tener al Hamas como vecinos. Es muy fácil levantar las banderas del pacifismo y del amor incondicional cuando se está a 12.000, 15.000 kilómetros de distancia y no se tiene el vecindario que nosotros tenemos alrededor. Así es muy fácil con ese discurso, pero hay que estar acá para ver y significar con quién estamos luchando. Y si por esas cosas Israel mañana decidiera tomar la medida política que también puede ser correcta de allá y decir, bueno, llegamos a un acuerdo total, nos retiramos totalmente de Gaza, sacamos al ejército, devolvemos a los gazatíes todo, empezamos la reconstrucción de Gaza porque el Hamas así lo pide, aceptamos que el Hamas quede en el poder también, aunque sea como un brazo político, es decir, renuncia a todos los logros que ha tenido en el campo militar y político, lo renuncia. Entonces lo que estamos haciendo es poner de vuelta en peligro a todos los pobladores que están alrededor de la Franja de Gaza y estamos abriendo la puerta para un 7 de octubre número 2, en la frontera con Gaza o en otra frontera también. Porque en Medio Oriente, si vos no demostrás que sos fuerte, entonces te consideran débil. Y si te consideran débil, te pasan por encima como un camión. Te pasan por encima como un camión. El secreto de la subsistencia de Israel es divino, así lo creo yo como una persona de fe, pero también es pragmático y tiene que ver con entender la mentalidad de quienes nos rodean, de quienes nos rodean. Tenemos que tener en cuenta esto permanentemente porque es un elemento central en la geopolítica de la región. Ya hace muchos años antes de la creación del Estado de Israel, un sionista que fue un visionario como Vladimir Zev Jabotinsky ya nos hablaba del muro de hierro defensivo en un escenario de Medio Oriente que él lo veía como dramático porque él decía que los árabes nunca nos van a aceptar y nos van a considerar extranjeros en nuestra tierra y gran parte del mundo musulmán árabe hoy no nos acepta y nos sigue sin aceptar. Y por lo tanto, si no hubiéramos estado preparados para la guerra, no subsistiríamos al día de hoy. Ben Gurión fundó el Estado de Israel. Y hoy el actual gobierno, y yo tengo muchas críticas contra el actual gobierno también, pero hoy el actual gobierno ha salvado al Estado de Israel de la bomba nuclear iraní. Y no exagero ni un ápice. Y si me preguntan qué criticar del gobierno, lo voy a criticar y lo voy a decir, porque no soy vivista de ninguna manera. Y puedo y quiero y tengo el derecho a criticarlo como cualquier otro israelí. Pero como periodista y como ciudadano de Israel desde hace 2 años y unos meses más, tengo ya el derecho de poder hacer la crítica y de opinar libremente porque aquí me lo permiten también. Me dejan, porque el israelí discute mucho, grita, yo no. El israelí común sí grita mucho, pero hay que esperar que se calme, escucharlo y responderle también, no en voz tan alta. Entonces, es muy serio el tema de Gaza, lo tendremos que abordar en otro momento con mayor profundidad también, pero Israel tiene que encontrar una respuesta mesurada, equilibrada, que impida lo que está pasando como pasó hoy, esta muerte inútil, vana, de 7 soldados israelíes porque estaban en un blindado mal equipado, mal blindado, que no era blindado, que no tenía que estar ahí, que no fue bien defendido. Errores militares garrafales que se repiten, que se repitieron varias veces a lo largo de esta guerra. Y porque además Israel está en Gaza luchando con una guerra de guerrillas. Cuando vos luchás contra un país como es Irán, estás luchando contra un régimen que sabes dónde está, cómo está, que hiciste una tarea de inteligencia importante. Pero cuando tenés una franja de Gaza, que es un territorio superpoblado, donde hay 2 millones de personas, Irán es 75 veces más grande en su superficie territorial que Israel. Gaza es mucho más pequeño que Israel, tiene la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos tenés concentradas 2.200.000 personas. ¿Cómo haces para luchar en Gaza contra terroristas que se apañan y se esconden detrás de los civiles, en las mezquitas, en los hospitales? Como ya se ha visto, pero el mundo gran parte no lo quiere ver. ¿Cómo haces sin dañar la población civil? Si Israel hubiera querido barrer Gaza y terminar con el problema de Gaza, lo hubiera hecho en 2, 3, 4 días después del 7 de octubre. Pero la presencia de cautivos, que en ese entonces eran 250,
y ahora lamentablemente son solo 20 con vida, ojalá hubiera más, pero son solo 20 con vida, impidió que Israel volcara todo su esfuerzo militar y destruyera al Hamas en la propia franja de Gaza. No es solamente un tema de que Gaza es mucho más débil que Irán y Gaza resiste, Irán no resistió la andanada israelí. Es la concepción geográfica, poblacional, demográfica y el tema cautivos. Fíjate vos que mucha gente dice, ¿por qué Israel no actúa en Gaza como hizo con Hezbollah? Con Hezbollah actuó rápidamente, se retiró, hizo un acuerdo, todavía funciona y si Hezbollah lo viola, Israel inmediatamente interviene. ¿Sabés por qué? Por una cuestión muy sencilla. El mundo no le va a permitir a Israel que vuelva a defenderse en la franja de Gaza. Si ya ahora te acusan de genocidio y te muestran como asesino de niños y de mujeres, ¿vos te crees que le van a dar a Israel la posibilidad de vuelta de poder intervenir en Gaza ante una eventual agresión nueva del Hamas ocupando nuevamente el poder? No lo van a permitir, no lo van a dejar, nos van a colgar, nos van a sinistralizar y hasta Estados Unidos quizá hasta se ponga en contra también. Por lo tanto, hay una tarea dura, difícil, complicada en Gaza que hay que terminarla lo antes posible, de la mejor manera posible, sacando los cautivos desde ya. Yo soy partidario 100%, pero también soy consciente de que los intereses de un país están antes que los intereses de las familias, de algunos de las familias que viven en el país. Y lo digo con el dolor en el alma porque tengo gente que está cautiva, al cual conozco en forma directa, a sus hijos, que uno de ellos todavía permanece en cautiverio, Itzik Horn, su hijo todavía está en cautiverio, y él sufriendo desesperadamente, como es lógico. Es muy complejo. Gaza no hay que mirarlo solo desde lo emocional, hay que mirarlo también desde lo militar, desde lo político, desde lo estratégico, desde lo que implica también el ceder ante el terror. No es que Gaza estemos esperando que el Hamas levante la bandera blanca porque no la va a levantar, pero tampoco podemos permitirle el festejo y que se lleven el triunfo militar o lo que fuere por concesiones que Israel haga y que genere que la muerte de 870 y pico de soldados israelíes haya sido en vano. No podemos permitirlo, por lo menos así yo lo creo. Naturalmente hay gente que pensará de otra manera y es natural, el disenso es perfectamente entendible. Bueno, Abigail, cerrando el encuentro. Natalio, muchísimas gracias por la información, pero creo que por sobre todas las cosas, por la claridad y la calidez que es escucharte. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la próxima. Y Am Israel Hay. Liberamos los micrófonos para que nos podamos despedir con un Laila Tov y un Am Israel Hay. Y solo una cuestión nada más, Abigail, especialmente para los judíos de la diáspora, que lo tienen que saber a esta altura los judíos de la diáspora. Primero, los esperamos acá, en casa. Vuelvan a Baita, vengan acá a casa. Esto es casa. Esto es casa. Con toda la inseguridad es más seguro acá. Y segundo, que si dejan a Israel solo, se quedan ustedes solos. Nunca, Gracias nunca por se todo, quedará gracias por la solo. oportunidad. Nunca, nunca. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches, Laila Tov. Gracias, Laila Tov, Laila Tov. Bendiciones. Amén. Adiós, Lisette. Natalio. Chao. Un gusto, Natalio. Bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Am Israel Chai. No tenga ninguna duda. Estamos acá para quedarnos. De acá no nos mueven, de acá no nos sacan. Este es nuestro lugar. Si sufrimos lo que sufrimos en nuestro lugar, nos imaginamos lo que podemos sufrir en otros lugares. Hay que conocer la historia judía. Estamos acá y acá nos quedamos. Contra viento y marea. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Abigail, por la oportunidad. Gracias. Y me voy a cenar y a descansar. Laila Tov para todos. Buen provecho, Laila Tov. Laila Tov. Noticias para todos. Chao, Amén. chao. Amén. Chao, Abigail, y después compartan la grabación que me parece que se puede viralizar en forma interesante. Sí, Dios Gracias por todo y espero haber Chao. respondido las preguntas de la gente lo más ampliamente posible. Adiós, Seguro Silvia. que va a Gracias. haber una continuación. Nos quedamos con ganas de más. Con gusto, Chao. cómo no, cómo no. Que sean mejores circunstancias y ojalá Dios quiera. Cómo no. Amén, amén. Gracias, que estén muy bien.